¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos del día de hoy será la de español, titulada Resaltando las ideas. Nuestro resumen dice lo siguiente: cuando buscamos información es muy importante tener claro cómo vamos a organizar y estructurar aquello que queremos en los textos. Para ello, lo primero es conocer cómo distinguir las ideas principales y después cómo utilizarlas. Para entender un texto es importante que comprendas sus ideas principales o relevantes. Estas sintetizan la información principal y pueden ser expresadas en una o varias oraciones. Si aprendes a distinguir las ideas relevantes, podrás comprender de manera más clara los temas y contenidos de los textos. Además, estas ideas son útiles porque nos ayudan a encontrar lo fundamental en un texto, así como a comprender lo que quiere decir el autor acerca del tema tratado. Capitulando un poco de lo que has aprendido, podemos decir que identificar las ideas relevantes de un texto te ayudará a comprenderlo mejor. Así que si aprendes a identificar bien las ideas principales, podrás entender mejor la información contenida en cada una de las fuentes que consultes. Es muy importante que puedas identificar las ideas principales o relevantes de cualquier texto o fuente, ya que debes saber que estas ideas son el centro de cuerpo de un mensaje, es decir, es la información más relevante que se quiere comunicar, porque son el eje del tema que se comunica. Las ideas principales o relevantes dan información esencial sobre un tema de manera breve y puntual, y estas pueden aparecer al inicio, en medio o al final de un párrafo. Para poder identificar las ideas relevantes, es importante que tengas en mente el tema que estás investigando y el tipo de texto que estás leyendo. Asimismo, deberás poner en práctica diversas técnicas de lectura, incluyendo la lectura de exploración. La información importante en los textos: aquella que es dada a conocer por un autor y sobre un tema que se aborda en el texto, en función de un propósito de indagación específico, en cuyo caso se recopila solamente lo que tenga que ver con el tema de interés. Se deben considerar varios elementos que les permitirá identificar las ideas relevantes. El título y los subtítulos son las partes en las que está dividido un texto. Los textos en negritas, cursivas o subrayados son los recursos tipográficos para resaltar aspectos importantes del tema. Las frases temáticas al inicio de un texto, que suelen ofrecer la idea más importante que se abordará en un párrafo. Ejemplos, comentarios, anécdotas y explicaciones cuya función es completar las ideas centrales o principales. Esto quiere decir que cuando tengas una fuente para tu investigación, debes leerla con mucho cuidado para identificar lo que nos sirve y lo que no. Al momento de construir el texto, el autor incluye muchas ideas y datos principales, pero también incluye otros elementos que no son tan importantes, pero que complementan la información o que se refiere a temas relacionados con el tema, pero que no sirven para tu propósito. Por eso, debes leer con mucho cuidado para distinguir lo que sirve para realizar tu investigación de lo que no. Continuaremos con la clase de matemáticas, titulada Alimentos proporcionales. Nuestro resumen dice lo siguiente: el propósito es calcular los valores que faltan en problemas de proporcionalidad directa, en los que incluyas tablas de variación y determines la constante de proporcionalidad, cuando ésta representa un número fraccionario. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en 2018, México es un país con una grave incidencia de diabetes, obesidad e hipertensión, en donde el consumo de azúcar es un factor determinante para tener estos problemas de salud. A lo largo de esta lección, por medio de las matemáticas podrás calcular y posteriormente tomar conciencia del control que debemos tener sobre la cantidad de azúcar que consumimos cada día. La OMS recomienda en promedio ingerir 1/40 de kilogramo, que son 25 gramos de azúcar para personas sin actividades físicas. Recuerda que en la sesión anterior analizaste que dos magnitudes guardan una relación de proporcionalidad directa. Cuando al aumentar o disminuir una de ellas, la otra aumenta o disminuye en la misma proporción. Conforme a lo anterior, es importante no perder de vista que una razón es la relación entre dos cantidades, que pueden ser de la misma naturaleza o no. La razón entre A y B se denota de la siguiente forma: A es a B. Veamos dónde se aplica este tipo de razones. 500 es a 1/20. Esta razón relaciona que 500 mililitros de refresco contienen 1/20 de kilogramo de azúcar. Es por esta característica que se establece una relación de proporcionalidad directa entre las cantidades involucradas, ya que, al aumentar una cantidad, aumenta la otra en la misma proporción. Por lo anterior, podríamos definir a la proporcionalidad directa como la relación que existe entre cuatro cantidades. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar una de ellas por un número cualquiera, la otra queda multiplicada por el mismo número. Igualmente, dos magnitudes son directamente proporcionales si al dividir una por cualquier número, entonces la otra queda dividida por el mismo número. Se establece una relación de proporcionalidad directa entre dos magnitudes cuando a más cantidad de la primera magnitud corresponde más cantidad en la segunda magnitud en la misma proporción, y a menos cantidad en la primera magnitud corresponde menos cantidad en la segunda magnitud. Es decir, que si en lugar de 500 mililitros de refresco tenemos 1 litro, aumentará de forma proporcional la cantidad de azúcar que vamos a ingerir. Otra manera de determinar si dos magnitudes son directamente proporcionales es por medio de su cociente. El cociente entre dos magnitudes directamente proporcionales siempre es constante.
Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Proseguiremos con la clase de Historia, titulada Los cambios de la Revolución Industrial. Nuestro resumen dice lo siguiente: ¿Cómo cambió la vida de las personas con la primera revolución industrial? ¿Cuáles fueron las modificaciones en el paisaje rural y urbano producto de la revolución industrial? Los cambios durante la revolución industrial se dividen en 4 aspectos: sociedad, economía, cambios en el paisaje y cultura. Ahora realiza una lectura que ilustrará la vida cotidiana de la época, donde podrás reconocer las condiciones laborales de hombres, mujeres y niños durante la primera revolución industrial. Trabajo infantil en la revolución industrial. Cuando inicia la revolución industrial en Inglaterra, allá por mediados del siglo XVIII, la sociedad de la época empieza a modificar paulatinamente su forma de vida. Familias enteras migran del campo a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Al llegar a esas enormes ciudades, los únicos trabajos que encontraban disponibles eran las minas o en las grandes fábricas, y una vez contratadas, las personas permanecían ahí gran parte de sus vidas. Así era la vida de los niños durante la primera revolución industrial. Tuvieron que pasar varios siglos antes de que los gobiernos establecieran leyes para proteger a las niñas, niños y adolescentes de la explotación y el trabajo infantil. Como sabes, en México se cuenta con la Ley Federal del Trabajo que prohíbe el trabajo para menores de 15 años de edad. El desarrollo industrial dio paso a una nueva estructura social caracterizada, a diferencia de la sociedad estamental, por la división de la sociedad en 3 clases sociales: la clase alta, integrada por la alta burguesía, dueña de los medios de producción; una clase media, integrada por pequeños comerciantes; y la clase baja, integrada por los obreros. La mayoría de los obreros eran artesanos y campesinos que, al perder su trabajo en el campo por la revolución agraria, se vieron obligados a emigrar a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, vivían en condiciones de hacinamiento, pobreza e insalubridad en la periferia de las grandes ciudades. Las jornadas de trabajo en las fábricas y en las minas eran muy largas, iniciaban apenas amanecía y terminaban al anochecer, y a veces aún más, sobre todo cuando se inventaron las lámparas de gas en 1826. En esta época, los trabajadores no gozaban de ningún derecho laboral. Por ejemplo, no tenían un día de descanso, seguridad social o vacaciones, y no existía una ley que estableciera un salario mínimo, por lo que los dueños de las fábricas les pagaban lo que querían. De hecho, el pago podía variar de fábrica en fábrica, e incluso dependía de la edad y del género de los trabajadores, pues a las mujeres se les pagaba menos que a los hombres y a los niños todavía menos. Continuaremos con la clase de formación cívica y ética, titulada El camino hacia la autonomía. Nuestro resumen dice lo siguiente: ¿Alguna vez has reflexionado qué significa tener libertad? ¿Has pensado si actúas libremente o si lo haces bajo presión o influencia de alguien o de las circunstancias? Tal vez ser libre para ti está asociado a elegir lo que te gusta, lo que prefieres hacer o con quién convivir, pero la libertad es más que eso. En principio, la libertad es esa facultad que toda persona debe tener y que le da la posibilidad de tomar decisiones sobre su vida, para crecer, crear, participar y actuar según sus elecciones. Por eso es que la libertad es un valor tan preciado. También es un derecho que debe garantizarse a todas y todos los miembros de una sociedad, pues mediante su ejercicio se pueden elegir una forma de vida y de expresar las ideas. La libertad es una facultad, a la vez que un gran poder, que conlleva en su ejercicio una gran responsabilidad. La libertad y la responsabilidad contribuyen a que se actúe y tome decisiones de manera independiente y por propia convicción. Conforme vas creciendo, uno de los objetivos de la vida es lograr autonomía personal, conquistarla y ejercerla. La autonomía personal implica tomar decisiones o hacer elecciones con base en criterios propios, análisis de opciones y el desarrollo de tus habilidades de pensamiento y comunicación, pero también implica responsabilizarte de las decisiones que tomas. Pero, ¿cuáles son esos criterios y herramientas? Frecuentemente tú utilizas tu capacidad para pensar, hacer juicios y tomar decisiones de lo que consideras que es justo, correcto o deseable. Ejerces una capacidad denominada autonomía moral, la cual se construye al elaborar juicios propios y ser capaz de pensar sin que alguien te influencie o presione, te obligue o te diga qué hacer, como cuando eras niño o niña pequeña. Durante la infancia tus papás te decían lo que tenías que hacer, pero hoy tú puedes hacerlo porque tienes criterio para saber qué hacer. La autonomía moral se desarrolla a lo largo de la vida, pero su inicio se da durante la adolescencia. La primera etapa es el castigo, la obediencia y el placer. La segunda etapa es lo que los demás esperan de ti, y la tercera etapa es decidir a partir de principios. En un primer momento o etapa, lo que se considera justo o correcto depende del castigo o el placer que produzca. En esta etapa, si algo te hace sentir bien, lo considerarás correcto, aunque dañe o lastime a otras personas. Harás lo justo solo porque te obligan a obedecer, para evitar que te castiguen o porque te ofrecen un premio a cambio. Esta etapa está asociada tal vez a tu niñez temprana. En segundo momento o etapa, lo que se considera justo o correcto depende de lo que otras personas piensan y esperan de ti. Se trata de hacer lo correcto para ser aceptado y valorado.
En una tercera etapa o momento, lo que se considera justo o correcto depende de una idea de justicia que te compromete a actuar de cierta forma, porque te parece importante y digna de defenderse. En ese momento, se construyen y eligen principios éticos para decidir en cada caso, a veces incluso para ir en contra de una norma o de lo que piensan las personas cercanas e importantes para ti. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.